Quisiera abordar primero un tema muy importante aquí, sobre todo en la región de Uruapan, que es extensivo incluso a nivel nacional, que es el tema de la empresa y el patrón. La mentalidad que tiene un patrón y su equipo de trabajo se permea hacia el resto de la empresa. Muchas veces nos hemos encontrado en las empresas a las que vamos que desafortunadamente a los empleados se les sanciona, se les castiga sin un fundamento legal, se hace objetivo de acuerdo al jefe directo, a criterio de recursos humanos o a criterio incluso del propio patrón, sin tener un proceso claro de sanciones. Este proceso claro debe de ser lo más parecido o lo más apegado a la norma legal. ¿Y por qué me refiero a lo más apegado? Desafortunadamente en México no tenemos una norma específica que nos desarrolle ese procedimiento paso por paso. Tenemos que sacarlo de todas las normas que le pueden llegar a aplicar y formar un proceso unificado. Me gustaría mucho que platiquen con su abogado laboralista o incluso ustedes como jefes o gerentes de recursos humanos que revisen sus procesos internos de sanciones laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces, como pasaba antes, ¿no? Bueno, es que le encargo al contador, le encargo al administrador que me haga esto, que me haga este reglamento interior, que me haga este proceso, pero al no tener las bases sólidas, al no tener la experiencia o el conocimiento necesario, desafortunadamente adquirimos conocimiento no válido. Curiosamente, hace unos días que quise volver a validar la información de la exposición, me encontré con que toda la información en materia de sanciones es para Sudamérica, para países como Colombia, Perú, Argentina, todos esos tipos de países ya tienen dentro de su legislación laboral un sistema de procedimientos con términos definidos. Desafortunadamente en México no existe y es donde la empresa corre un riesgo. Si yo me metí a internet y busqué, oye, dame proceso sancionatorio o dame cómo sancionar a mi trabajador, me va a arrojar un montón de páginas de por allá de otros países, pero no de México. Entonces tengan mucho cuidado con eso y sometan a revisión sus procesos con un abogado laboralista. Ok, una vez dicho esto, nosotros dentro de Grupo Aboga nos hemos dedicado y relativamente reciente, hace unos 5 o 6 años, al tema de compliance laboral. Ya no es el abogado laboralista, ya no debe de quedarse en el litigio. El abogado laboralista ahora debe de migrar a un sistema preventivo, a un sistema de cumplimiento, a ser un abogado de empresa. El abogado laboralista tiene que volver, o incluso ustedes como gerentes o jefes de recursos humanos, deben de tener en cuenta que tanto la legislación mexicana como los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación van encaminadas a aprobar en materia laboral. Es decir, si bien es cierto, es como abogados, juicios laborales nos mostrar en un juicio la verdad legal. Ahora, y sosteniendo el principio de que los juicios laborales se resuelven a verdad sabida y buena fe guardada, nos obligan o nos estamos migrando a un sistema en el que ahora sí tenemos que demostrar hechos. No nada más las pruebas que tengamos para demostrar el hecho que a mí me convenga demostrar, sino lo que realmente pasó. Como ahora sí, recabando todo tipo de pruebas necesarias desde el principio de la relación laboral. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva precisamente a diferenciar en un primer término quiénes son los obligados y a quién sí puedo sancionar y a quién no. Voy a explicarles algo que ha generado mucha confusión y es el tema de los sindicatos y el contrato colectivo. No es el tema de la exposición, pero sí tenemos que diferenciarlo porque el proceso sancionatorio que vamos a ver aplica para trabajadores, no
Para el sindicato y el tema colectivo es materia aparte. Lo que el patrón celebra con el sindicato se llama contrato colectivo de trabajo y sí aplica a los trabajadores del centro de trabajo, solamente aquellos sindicalizados o aquellos que puedan impugnar o pelear, que se le apliquen las mismas condiciones vía demanda. Mientras tanto, tenemos que el patrón con sus trabajadores va a aplicar el contrato individual que tengamos celebrados con cada uno. En este contrato individual de trabajo es individual, a eso nos vamos. Son mis especificaciones con ese tipo de trabajador, con ese puesto en particular. No tenemos por qué agarrar un contrato de formato de machote y vaciárselo a todos los puestos, a todos los contratos, porque todos los puestos y todas las actividades son distintas. Para eso tenemos el reglamento interior de trabajo. Es en el reglamento interior donde vamos a poner todas las condiciones obligatorias para los trabajadores parejo. Entonces, hay que diferenciar para empezar esa parte y el proceso que vamos a ver es exclusivamente patrón-trabajadores. No vamos a meter ahorita tema sindical para nada, porque no nos da el tiempo de la plática. Ahora, ¿cómo voy a sancionar legalmente a mi trabajador? Dejando todas esas prácticas del viejo esquema donde, bueno, necesito que se vaya el trabajador, ¿qué voy a hacer? Lo mando al rincón, le quito su herramienta, ponlo allá en el cuarto del mantenimiento, ahí en un rincón para que él renuncie. Esas son prácticas de la vieja escuela que desafortunadamente se siguen haciendo y que son completamente ilegales. Hasta ahorita la empresa no ha sentido el duro golpe, o más allá del ambiente laboral, de este tipo de prácticas porque es muy difícil para un trabajador probar que se le maltrata o que se le aplican este tipo de condiciones, incluso discriminatorias. Por eso, de manera preventiva, tenemos que migrar a un sistema legal de sanciones. Este sistema legal tiene fundamento, aquellos que estudiaron Derecho, que tienen conocimiento práctico de esto, pues nos metemos desde la pirámide kelsiana, ¿no? La famosa pirámide de Kelsen. Nuestro fundamento desde la pirámide constitucional de la Constitución Política lo encontramos en el 123, apartado A, no apartado B. El apartado B es para trabajadores burocráticos, trabajadores de gobierno, que tampoco les va a aplicar este sistema de sanciones. Nos vamos para trabajadores que no son de gobierno y que se van a regir por las disposiciones del título 4 y 16 de la Ley Federal de Trabajo, además de las normas oficiales, normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que desafortunadamente la mayoría de las pymes no cumplen porque no las conoce o porque quien los asesora o quien está dentro no tiene el tiempo ni las herramientas para poderlas desarrollar. Pero aquellos que puedan, por favor, bájense todas las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las que les puedan aplicar, revísenlas y de ahí nos vamos a agarrar para empezar a cumplir con todo lo que tenemos que tener. Más abajo nos encontramos con nuestros contratos laborales y el reglamento interior de trabajo y a falta de estos, los principios generales de derecho, la costumbre. De todas estas normas legales vamos a sacar varias reglas. Como comentábamos, estas reglas no están específicamente en un capítulo de la ley desarrolladas. Tenemos que sacarlas de todos estos fundamentos de este marco legal. Y vamos a empezar con el principio de la no doble sanción. ¿A qué nos referimos con que no necesitas ni debes sancionar dos veces a un trabajador por el mismo hecho? Está protegido desde nuestra Constitución el principio llamado non bis in idem, que significa no doble pena por mismo hecho. No significa que si mi trabajador, por ejemplo, llegó borracho y me golpeó a uno de sus compañeros, que no lo pueda sancionar dos veces. Significa que no lo puedo sancionar dos veces. Dos veces por llegar borracho y dos veces por golpear al compañero. No, es una por
el estado alcohólico y otra por la violencia. Entonces, hay que diferenciar muy bien este principio y saberlo aplicar. También nos vamos a la obligación, y esta sí está tal cual en la Ley Federal del Trabajo, no podemos multar al trabajador. Nos hemos encontrado en muchas empresas que toman esta costumbre de sancionar al trabajador, de multarlo por cualquier cosa. Bueno, es que llegó tarde, multa de 50 pesos. No vino a trabajar, multa de 200 pesos. Ya se le... Y ojo, es muy distinto la multa al descuento. Bueno, es que por negligencia o impericia se le cayó la bandeja y me rompió vasos, platos, la herramienta, metió ahí el celular a donde no debía, se cayó y me dañó la maquinaria. Ese tipo de descuentos que están permitidos por ley es distinto a una multa. Entonces, vamos a empezar a diferenciar, por favor, esta parte, porque los descuentos, al ya estar marcados en ley, no les aplica un procedimiento sancionatorio, pero sí debemos de demostrar la causa. ¿Para qué? Para efectos de sanción. Vamos al ejemplo. O sea, por ejemplo, llega el mesero, lleva la charola, no tuvo el cuidado, se le cae y rompe los platos y los vasos, las copas. ¿Qué va a pasar? Bueno, al trabajador sí le puedo aplicar el descuento, pero además le puedo iniciar un procedimiento sancionador por no tener el cuidado, la experiencia necesaria para el desarrollo de la actividad. Para eso tenemos que cumplir el procedimiento que vamos a ver a continuación. Ok, otra regla es no disminuirle derechos. Mis sanciones para nada deben tocar derechos laborales ya establecidos, ya adquiridos. No puedo poner de sanción que al trabajador le voy a quitar tantos días de vacaciones, que el trabajador no va a percibir aguinaldo, que el trabajador, pues ahora te vienes a trabajar en tu día de descanso obligatorio. Ese tipo de sanciones disminuyen los derechos básicos de todo trabajador. Esos derechos, al ser disminuidos vía sanción, pueden generar dos situaciones. La primera es ilegal y el trabajador tendrá el derecho a reclamarte vía legal, ya sea el pago o el disfrute de los derechos que le hayas quitado, o bien, incluso si lo que le disminuiste fue el salario, puede demandar en una rescisión de la relación laboral con causas imputables al patrón. Entonces nos va a salir muy caro este tipo de decisión de haber tenido un procedimiento claro y sin seguir estas reglas. Recuerden no disminuir jamás derechos laborales. Ok, ahora, la sanción. La sanción tenemos que regirnos bajo el principio de equidad. Tenemos que cuidar mucho la intención, la gravedad de la falta, los daños producidos o que pudieron producirse de la consecuencia de la conducta del trabajador y la reincidencia. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos, por ejemplo, si yo es mi primera vez que llego tarde, bueno, no me vas a ir a suspender 5 días de inmediato. Vamos primero con la sanción más leve, que es la conocida como amonestación. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero es la llamada de atención prácticamente. La gravedad y los daños producidos deben de corresponder a una valoración de riesgo que vamos a determinar un poco más adelante. Y lo que más nos importa para el sistema de justicia laboral mexicano es el debido proceso y la audiencia previa. Esto es en lo que la mayoría de las empresas se equivocan al establecer sus procedimientos sancionatorios, porque se van con la finta. Oye, Lick, es que, pues bueno, me dijeron que le levantara actas de trabajador para que no nos demandara, o para ganar el juicio, para que él ya no pueda hacer nada. Levantan el acta, se van y lo depositan en conciliación y arbitraje sin haber seguido un debido proceso y sin darle la audiencia previa al trabajador. ¿Por qué? De acuerdo al artículo 423, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo, junto con el artículo 8, numeral 2, y el 14, número 2, ambos
de la Organización Internacional del Trabajo en sus respectivas comisiones, dicen que debemos de darle la oportunidad de ofrecer pruebas al trabajador. No debemos aplicar una sanción sin tener en cuenta la versión del trabajador, qué es lo que supuestamente pasó y qué pruebas tiene él para demostrar lo que él dice que pasó. Esta garantía de audiencia se ve más en el apartado B, que ahí sí lo tienen desarrollado, pero también se hace extensivo al apartado A bajo estos supuestos. También debemos de emitir la resolución correspondiente. La vamos a conocer como el famoso aviso de rescisión de la relación laboral. El aviso de rescisión, esto es con lo que sí hacen, bueno, sí lo emiten, pero desafortunadamente siguen principios administrativos que debe estar fundado y motivado. ¿A qué nos referimos? Bueno, debe estar fundado al tener yo un procedimiento establecido en mi reglamento interior de trabajo y que se haya violado la tal fracción de tal artículo del tal reglamento en el supuesto marcado en dicho reglamento. Por eso es tan importante que al momento de elaborar sus reglamentos interiores se valide punto por punto, causal por causal, es decir, todas y cada una de las conductas que el trabajador puede incurrir y que yo pueda sancionar. ¿Por qué? Por el famoso principio de tipicidad, que es más de la materia penal, pero también se puede conocer en materia laboral, al decir que el trabajador debe de haber realizado la acción específica que está en el reglamento. Si mi reglamento no dice que el trabajador debía de ingresar el protocolo en estos tiempos, por ejemplo, de seguridad e higiene, pues bueno, si yo quiero rescindirlo por esa falta, no tendré mi motivo o mi sanción no debe de basarse en el reglamento interior de trabajo. Tendré que usar un procedimiento distinto establecido bajo las causales del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y tenemos que cuidar que cuando se hagan todos estos tipos de procedimientos, el trabajador debe tener una posibilidad de impugnarla. No me refiero ante la misma empresa, sino ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, en estos casos, la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la empresa nos dice, oye, Lick, ¿y si hacemos esto ya no va a demandarme? ¿Ya no es posible que me demande? No, la respuesta es no. Claro que el trabajador puede demandarte porque es parte del debido proceso que él tiene. Él debe tener el acceso a la justicia. Para mí, la resolución pudo haber sido válida, para mí yo tengo todos los hechos, todas las pruebas, pero el trabajador tiene la opción de impugnarla. Entonces, nos vamos a ir a un juicio. Claro que las probabilidades de ganarla son altas por todo lo que tenemos, pero la demanda no se la podemos bloquear o impedir de ninguna forma. Es un derecho que él tiene. Ok, ahora vamos a meternos para efectos prácticos, y aquí es donde nos vamos a tardar un poco más. ¿De dónde nace este proceso sancionatorio? ¿Quién lo va a crear? ¿Qué es lo que va a hacer esta persona o estas personas? Tenemos que nombrar una comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo. Esta comisión es obligatoria en las empresas, en las auditorías, en las inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo y Protección Social, te la pide. Te pides una serie de requisitos en materia de reglamento interior de trabajo que debemos de tener. No nada más eso, para el alcance legal de esta comisión es precisamente darle validez legal al reglamento y al proceso y como consecuencia todas las posibles sanciones que podamos imponer. ¿A qué me refiero? Si no tengo una comisión, pero sí tengo un reglamento, este reglamento va a ser inválido por el simple hecho de que no lo formuló una comisión mixta en este sentido. ¿Quién va a ser la comisión? Ok, la comisión nos dice la ley que las debe conformar
mismo número de representantes del patrón y mismo número de representantes de los trabajadores. Ni en la ley, ni en las normas oficiales mexicanas, incluso preguntando Parece que tenemos unas poquitas fallas técnicas, lo vamos a resolver. una disculpa por eso. Entonces, si quieres, por favor, micrófonos. No me conoce y no se paga esta cosa. Un favor de silenciar sus micrófonos. Gracias. Ok, regresamos. Esta comisión, para formarla, debemos de emitir una convocatoria. Y debemos de señalarle a los empleados que tienen ese derecho. Yo, como empresa, los convoco a todos los trabajadores de este centro. Una disculpa, comparto pantalla. Yo, como empresa, debo decirle a los trabajadores que apliquen o que convocan a todos a nombrar a sus representantes. Estos representantes deben de designarse mediante actas, generen las pruebas de que realizaron la convocatoria, de que sus trabajadores nombraron a sus representantes y que ustedes como patrón nombraron a sus propios representantes. Una vez que tengan estos nombramientos, ahora sí, se juntan las personas que fueron designadas e integran la comisión mixta. Esta comisión mixta, el principal objetivo es elaborar el reglamento interior de trabajo, pero debe de hacerlo de acuerdo a unas bases. ¿Cuáles son las bases que vamos a tomar de acuerdo a la ley y de acuerdo al marco legal? Ok, primero, vamos a empezar tipificando la infracción. ¿A qué nos referimos con esto? El trabajador no puede ser sancionado por supuestos que no estén establecidos en el reglamento interior. Si el trabajador, como comentamos ahorita, vamos a tomar el ejemplo que llevábamos, es el mesero que desafortunadamente, o incluso por ahí se llevó sin permiso una cuchara. Si literalmente el reglamento interior de trabajo no me señala que tiene prohibido el trabajador sustraer equipo de trabajo, herramienta de trabajo, mi proceso sancionatorio no lo voy a poder seguir. Partimos de la causa. Mis causas deben de ser específicas de acuerdo a mi día a día en la empresa. Si no tienen la noción o la idea de cómo formar este tipo de supuestos, vámonos con lo más fácil y lo más práctico posible. Tomen la Ley Federal del Trabajo, váyanse a sus artículos 134 y 135, que establecen las obligaciones y prohibiciones de todos los trabajadores, y empiecen a desglosarlas y a desarrollarlas. No significa que agarren tal cual la causal y la pongan en su reglamento interior de trabajo. Tómenla y adáptenla a lo que ustedes vivan en sus empresas. De ahí nos vamos al artículo 47, lo mismo. Tomamos supuesto por supuesto y vemos cómo aplica mi empresa para de esa forma tipificarla en mi reglamento. Una vez que tengo este listado de infracciones, nos vamos a calificar el daño. Al lado de estas infracciones vamos a determinar qué daño me puede provocar a mí, a mi empresa, este tipo de infracciones. De acuerdo siempre al principio de proporcionalidad. Ok, ¿qué me va a pasar si mi empleado daña la caja?
Bueno, como nada más tengo una caja, no voy a poder cobrar, no voy a poder emitir comprobantes simplificados, no voy a poder cumplir con mis obligaciones y por lo tanto es un daño muy fuerte a mi giro. Entonces, en esa causal en específico la voy a poner más grave que otras. La gravedad de la sanción, de la infracción es lo que vamos a calificar aquí. ¿Por qué? Porque después de eso nos vamos a una tercera columna donde ahora sí vamos a meterle la sanción que le corresponda a esta infracción. Ok, ya vi que este daño me causa, entonces la sanción que le voy a aplicar es más fuerte, no voy a ponerle algo leve. Y estos tipos de sanciones tampoco las vamos a encontrar en la ley más que la suspensión y la rescisión. La amonestación se realiza por práctica, por costumbre dentro de las empresas y es más, volvemos a lo mismo, nos jalamos figuras de los sistemas de países sudamericanos, donde allá sí se especifica tal cual, pero en la legislación mexicana sí nos ponen límites a estas dos causas, a suspensión y a rescisión. La amonestación, de forma general, se maneja de la siguiente forma. Es una amonestación verbal en una instancia y luego una amonestación escrita. Las amonestaciones tienen la característica de que deben de señalar al trabajador qué va a pasar si lo vuelve a hacer, la reincidencia. Oye, trabajador, cometiste esta infracción que está señalada en el reglamento interior del trabajo, te amonesto verbalmente para que no la vuelvas a hacer. Si la vuelves a hacer, lo que sigue es una amonestación por escrito. Y si la vuelves a hacer, puede terminar en una suspensión, sin goce de sueldo. Entonces, vamos a decirle al trabajador en cada parte, cada vez que lo sancionen, cuál es la sanción que sigue. Pues tengan mucho cuidado con eso, por favor, porque muchas veces nos vamos con la finta, solamente lo regañamos, el trabajador se va con que, me regañó, no pasa nada, y lo sigue haciendo. Y desafortunadamente uno como patrón también dice, no me sirvió la regañada, lo dejo ahí o lo sigo regañando sin generar ningún efecto. Hay que escalar en las sanciones, siempre y cuando tengamos este proceso ya definido y ya en práctica. Ok, ahora ¿cómo van a hacer el reglamento interior de trabajo? El proceso va a ir consignado en el reglamento interior de trabajo. Primero establecemos ciertas fases. Fase 1, un reporte. Mi procedimiento debe empezar con un reporte. A ver, ¿quién me va a reportar la infracción del trabajador? Quien sea. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser el jefe inmediato, puede ser recursos humanos, si se dio cuenta, cualquier persona que pueda reportar el hecho. Lo correcto para darle el causal legal correspondiente es que el reporte sea emitido por el jefe inmediato. Si el jefe inmediato genera un reporte, se valida legalmente dicho reporte. ¿A qué me refiero con eso? Los jefes inmediatos, al ser jefes, tienen todos, y si no, por favor, modifiquen sus perfiles de puestos, las actividades de supervisión, de vigilancia, respecto a sus subordinados o a su equipo de trabajo. Entonces, si yo tengo como una actividad la supervisión de mi equipo, claro que me voy a dar cuenta de las infracciones que puedan cometer. Por tanto, el reporte se recomienda que siempre lo emita el jefe inmediato. Después de ahí nos pasamos a una fase de investigación. La empresa debe de investigar previo a darle audiencia al trabajador si la infracción se cometió o no en los términos que se le reportó o si fue de una forma distinta o incluso si fueron más infracciones. Si nada más me reportaron una, pero yo en la investigación determino 3, 4, 5, entonces voy a iniciar procedimiento por 3, 4, 5. Esta investigación internamente las empresas la pueden manejar como quieran. Es meramente una investigación administrativa en la que pueden consultar a personas que estuvieron presentes, testigos, videos, audios, cualquier forma que les sirva
para que en el día en que se le dé el derecho de audiencia al trabajador se confronte las versiones. En la tercera fase, que es precisamente esta, cuando al trabajador se le da la posibilidad de dar su versión, de ofrecer las pruebas que puedan demostrar su hecho, tengan mucho cuidado. Si bien es cierto, no existe un proceso en esta fase específico, sí debemos de cuidar ciertos principios. La confidencialidad es uno de ellos. No tengo por qué mandar llamar o hacer reuniones, y esto desafortunadamente lo he visto en muchos lados, incluso lo recomiendan por ahí varios colegas. Bueno, es que manda llamar al dueño, que se venga el contador, que se venga el jefe inmediato, que se venga recursos humanos, que se venga la señora que vende las tortas allá afuera. Mandan a hablar como a 7, 8 personas al día que le dan esta garantía de audiencia. Tenemos que considerar que esta garantía de audiencia es específicamente con el área o la persona competente para tal efecto. Muchas veces cuando llegamos a las empresas, les pedimos los perfiles de puesto. O en su defecto, los contratos laborales, en el clausulado donde vienen las actividades. ¿Por qué? Para validar este tipo de situaciones, tenemos que saber si en una empresa hay alguien facultado para meterse a intervenir en este tipo de procesos. Es distinto. La comisión mixta para la elaboración del reglamento integral de trabajo es solamente para eso, para la elaboración. Ya en el proceso lo desarrollan las áreas competentes de la empresa. Entonces, normalmente mi área competente va a ser recursos humanos. Ok. Mi perfil de puestos tiene las actividades propias para realizar este tipo de proceso. Sí. Tanto mi contrato como mi reglamento están conciliados. Sí. Ok. Entonces, ahora sí. Recursos humanos, llámalo al trabajador, demuéstrale el hecho, lo que hayas investigado, dile de qué se le acusa, de qué causal se le acusa y deja que él se defienda. Ese día, el día que platiquen con sus trabajadores, lo mismo que con las demás fases, se debe de generar la prueba, la constancia de que se realizó. Normalmente lo conocemos como las llamadas actas administrativas. Y ahí es donde tengan cuidado. Cuando llevan actas administrativas a presentar a conciliación y arbitraje, normalmente las llevan sin darle el uso de audiencia al trabajador. Oye, Lick, es que a mí me dijeron que llevando las actas o depositándolas en conciliación ya no hay problema, que con eso son válidas. Falso. ¿Por qué? Porque no seguimos el principio de debido proceso de audiencia. No le diste al trabajador la oportunidad de defenderse de esa acta. La más común, las actas por faltas. Oye, ¿por qué le llevaste y le dijiste a una autoridad? ¿Por qué le confesaste a una autoridad laboral que para ti un trabajador había faltado injustificadamente? Cuando en la realidad el trabajador estaba incapacitado, que no te ha llevado a la incapacidad distinto, pero estaba incapacitado o incluso estaba desaparecido. Entonces la familia ya estaba en el proceso declaratorio de desaparición y adelante. El efecto legal es que estaba suspendida la relación de trabajo. ¿Por qué estás diciendo que faltó injustificadamente y lo llevaste a confesar ante una autoridad? Eso puede ir en tu contra en un futuro. Tengan mucho cuidado, por favor, de en todas sus actas darle ese derecho de audiencia al trabajador. Y haciendo la aclaración, las actas de este tipo son las que llevan o son las que están desarrolladas dentro del proceso sancionatorio. ¿A qué me refiero? Que si son actas que no voy a usar dentro del proceso sancionatorio, está bien, no pasa nada.
Esas no, ni se registran en conciliación, ni es necesario que generes algún tipo de formato específico porque van a ser internas. Si voy a sancionar al trabajador, entonces sí, debo de seguir mi proceso tal cual. Ok, quinto paso. Ya que tengo mi proceso armado por la comisión mixta, la comisión va a elaborar el reglamento interior de trabajo. Parte de este reglamento interior de trabajo es el proceso sancionador. No nada más es eso. En el reglamento interior de trabajo se establecen todas las obligaciones de los trabajadores en la empresa. Básicamente te dice, bueno, reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Ay, oye, conta, o oye, colega, empresa, colega, mándame un reglamento interior de trabajo porque no tengo, o lo bajo de internet. Incluso Guadalajara, por ahí tiene uno para bajar directamente de su página de la Secretaría del Trabajo como modelo, como guía, para que empieces tú a hacer el tuyo. Entonces lo bajan, lo aplican tal cual y no se dan cuenta de que también lleva obligaciones para patrones. Entonces, si yo como patrón estoy poniendo la obligación de realizar este proceso tal cual lo debo hacer. Si yo en el reglamento pongo que debo darle esta garantía de audiencia, pero voy a depositar mi aviso de rescisión laboral o mis actas en conciliación y no demuestro que seguí el proceso que yo mismo me obligué en el reglamento interior de trabajo, ese despido va a ser injustificado. Tengan mucho cuidado al elaborar sus reglamentos y háganlo una vez que ya hayan hecho los pasos anteriores. Si por algo ya elaboraron su reglamento interior de trabajo, ya lo tienen depositado en conciliación y arbitraje, lo que van a hacer es un proceso distinto. Para realizar este tipo de modificaciones, sobre todo si las modificaciones o si el reglamento que ustedes hicieron lleva alguna ilegalidad, alguna renuncia de derechos de los trabajadores, algo que perjudique fuertemente a uno de los trabajadores o incluso a ti como patrón, puedes pedir una revisión, pero esa revisión lleva un procedimiento un tanto complicado porque se hace con los procedimientos que se hacen en materia sindical o colectiva y por lo tanto el reglamento en una de sus partes deberá de someterse a votación de tus trabajadores. ¿Se imaginan lo riesgoso que es tener un reglamento interior de trabajo, someterlo o vemos que está mal, que le di exageradamente muchos beneficios a los trabajadores por no leerlo, ¿qué va a pasar el que yo lo quiera modificar? Si lo voy a modificar en contra de trabajadores, me va a tocar mandarlos llamar a todos para hacer una votación para ver si aceptan o no la modificación. Por eso es tan delicado cuando formulamos un reglamento interior del trabajo. No hay que tomarlo a la ligera, hay que hacerlo bien. Por último, ya que en mi reglamento tengo todo, vamos y lo depositamos ante las juntas de conciliación y arbitrajes competentes. Tengan mucho cuidado. La mayoría de las juntas o de las autoridades laborales tienen sus requisitos para depósito. Muchas veces nos vamos con la finta y, está bien, me llevo mi escrito, aquí está mi reglamento, aquí están los anexos, llego, lo deposito, me voy con mi acusa y ya, cumplí. Listo, empresa, adelante, aquí está. Con esto, de acuerdo al artículo 425, en teoría el reglamento estaría vigente. El artículo 425 me dice que va a surtir efectos al día siguiente de su depósito ante la autoridad. Pero es muy distinto presentación a depósito. Lo que hicieron fue presentar el reglamento interior. Para un depósito nos falta un acuerdo precisamente de la autoridad laboral que me diga que ese reglamento no contiene renuncia de derechos, que es válido, que se cumplió con todos los requisitos y que ahora sí, en ese acuerdo se va a tener por depositado el reglamento interior de trabajo. Hasta que no se tenga ese acuerdo de depósito, no va a surtir efectos el reglamento interior. Tengan cuidado al aplicarlos.
Esta pregunta es muy recurrente con clientes nuevos. Oye, Lick, ¿y si mi trabajador me robó, por qué tengo que darle dinero? ¿O aún así tengo que darle dinero? La respuesta es depende. Al abogado sí, al abogado te va a tocar darle dinero para defenderte, pero al trabajador depende. ¿Por qué depende? En materia laboral existe un principio que se llama indubio pro operario. En caso de duda, siempre se va a tomar la interpretación más favorable hacia el trabajador. Si yo alego que mi trabajador me robó y él alega que fue despedido injustificadamente, es palabra contra palabra y de acuerdo a este principio, la palabra que vale es la del trabajador. Entonces, ¿por qué depende? Depende porque yo tengo que generar las pruebas o debo de tener las pruebas necesarias para demostrar que lo que dice el trabajador es falso y que lo que digo yo es cierto. No es como el resto de las materias donde quien afirma está obligado a probar. En materia laboral, normalmente, bajo sus excepciones, el patrón es el que debe de probar. Yo debo de probar que no despedí injustificadamente a mi trabajador, sino que pasó otra cosa. ¿Cómo voy a probar esto? Si tienen alguna duda en específico del tema de despidos, pues bueno, váyanse al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí están los documentos mínimos que debo de tener. Ahora, ¿qué documentos debo de tener para validar mi proceso sancionatorio? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el día precisamente que me robó, yo agarré y lo corrí, así tal cual, me enteré, vamos, estás despedido? Nos vamos con la finta o con la cultura popular de que lo podemos hacer. Oye, me robó. Incluso está en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Vámonos. Ah, bueno, pues nada más que para que sea legal tienes que seguir un procedimiento que debe de estar en tu reglamento interior de trabajo, que debiste de haberlo formulado por una comisión mixta y que debe de estar depositado con un acuerdo correspondiente ante las autoridades laborales. Solamente así tu despido va a ser justificado, el llamado despido justificado, o como debe de ser legalmente, tu rescisión de la relación de trabajo por una causa imputable al trabajador. Si no lo hiciste así, tu despido fue injustificado. Pruebas. Desde demostrar la relación de trabajo como tal, a través de mi contrato individual de trabajo, pasando por las reglas que les aplican a todos los empleados en el reglamento interior, incluido el procedimiento sancionatorio, y terminando en todas las actas internas que me demuestran que yo seguí, o que le demuestran a la autoridad que yo seguí ese procedimiento, y por lo tanto que terminó en un aviso de terminación soportado legalmente con pruebas. Técnicamente, teniendo estos tres elementos, podemos soportar nuestro aviso de terminación. Adicional a eso, debemos tener un montón de pruebas extras que tenemos que si viene en un juicio. Si tu aviso de rescisión el trabajador lo considera injustificado, va a terminar en un juicio. ¿Qué va a pasar en un juicio? Él va a alegar que fue despedido sin causa, tú vas a alegar que fue despedido con causa, y en esa litis, tú como empresa debes demostrar que lo despediste con la causa. Pero no nada más eso. Tenemos que demostrar todas las condiciones de trabajo a las que estuvo sujeto el empleado mientras estuvo conmigo. ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esas condiciones? El salario con mis nóminas, las listas de asistencia para corroborar registros, los recibos de pago de prestaciones, todas aquellas otras pruebas, otros documentos que ya debes de tener en la empresa en términos del 804 de la Ley Federal del Trabajo. Si no los tienes,
agarra ese artículo, toma esta exposición y empieza a elaborarlos. Ahora, para poner un ejemplo, y aquí es donde vamos a empezar a platicar más de casos prácticos. Esto es lo que normalmente pasa dentro de unas empresas y con lo que nos hemos topado más. Yo soy una empresa que está bien, caché a mi empleado, me dijeron, incluso sin estar seguro lo hacen y lo despido, pensando que lo despedí justificadamente. Cuando platicamos con ellos, preguntamos, a ver, ¿tienen reglamento interior de trabajo? Nos dicen, no, no tengo. O si lo tengo, no lo tengo depositado. O si lo tengo presentado, no tengo el acuerdo de depósito. Ok. Segundo, ¿tienes contratos individuales de trabajo con esta persona en particular? Sí lo tengo, pero nunca me lo firmó. O no tengo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es muy distinto tu contrato de trabajo escrito al verbal. Acuérdense que un contrato individual de trabajo puede ser verbal. Entonces, desde el día 1, desde que empezó contigo, desde que lo diste de alta en IMSS, empezó la relación de trabajo. Cuando se dieron los 3 elementos de la relación de trabajo, empieza un contrato individual verbal, que después le des una formalidad escrita es distinto, pero el contrato individual de trabajo es uno y puede ser verbal si no lo hiciste por escrito al principio de la relación laboral. Entonces, ¿tienes contrato de trabajo escrito? No, no tengo. Entonces te aplica uno verbal, bajo las condiciones de la Ley Federal del Trabajo. Si no tienes, porque también esa es otra, nos dicen las empresas, oye, Lick, entonces si no tengo contrato no lo puedo sancionar, no lo puedo despedir. Tal vez sancionar no, porque no tienes un reglamento interior del trabajo que te soporte, pero sí lo puedes rescindir en términos de la propia ley, porque la propia ley ya te da las causales en el artículo 47 para poderlo rescindir sin responsabilidad para ti. Pero consciente de que si vas a aplicar esas causales de rescisión, de todas maneras debes de generar las pruebas correspondientes. Es otro tema, lo voy a dejar hasta ahí porque es tema de despidos justificados, pero para efectos de sanciones y de un despido justificado, es muy importante tener un contrato por escrito. ¿Cuál es la consecuencia de no tener un contrato por escrito? Como ya dijimos, va a ser un contrato verbal y se van a aplicar las condiciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué va a pasar el día que yo le quiera, vamos a suponer que sí tengo un reglamento interior, pero no tengo un contrato individual de trabajo? Yo le voy a aplicar el procedimiento sancionatorio. Lo empiezo, lo continúo, lo termino y le rescindo la relación laboral. En un juicio, ¿qué va a pasar? En un juicio yo no voy a poder demostrarle a la autoridad que el trabajador debía hacer la actividad por la que lo estoy sancionando. ¿Qué significa? Que, ay, no, es que yo lo despedí porque pues, es cajero y no me realizaba los cobros. O sea que él no lo hacía. Entonces de ahí me agarré y de ahí lo corrí. ¿Qué va a pasar en un juicio? En un juicio yo no voy a poder soportar que efectivamente él como cajero tenía esa obligación. El nombre de los puestos que les den no significa que está implícita las actividades. Deben de estar en algún lado. Sus actividades deben de estar o en sus perfiles de puestos o en su contrato individual de trabajo, para poderle demostrar a una autoridad que el trabajador debió de haber hecho tal cosa, que no lo hizo y que por no hacerlo yo lo sancioné. Entonces, a ver, ¿empresa tienes contrato de escrito? No. Ok. Ah, Eli, pero sí le levanté actas. Y mira, aquí está el aviso de rescisión y ya lo llevé, ya lo deposité en conciliación y arbitraje. No, incluso ya fueron a notificarle a su domicilio. Yo mismo llevé la actuaria. Te acabaste de poner la soga al cuello. ¿Por qué? Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que ese trabajador ganaba un salario mínimo. Que ese trabajador apenas había cumplido un año de antigüedad contigo. Y claro, que no te firmó nada.
nada del acta del procedimiento sancionatorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Mínimo vas a pagar 17,800 pesos, nada más, por haber realizado esos errores, por haber hecho mal tu proceso, por no tener esos documentos. Y eso es sin demanda. Si el trabajador presenta una demanda y el juicio se lleva completo y dura 2 años, que hablar de que un juicio laboral dura 2 años es hacernos un milagro nosotros los abogados laboralistas. Pero bueno, vamos a pensar en lo mejor posible para la empresa. Si por algo el juicio termina rápido, en 2 años, el trabajador va a ganar 76,000 pesos. Nada más porque tú te equivocaste al no tener un reglamento interior al trabajo o al no tener un contrato por escrito, aunque el trabajador se haya equivocado. Eso es lo peor. El trabajador se equivocó. No le pude demostrar, no tengo reglamento, no tengo todo, no hice nada. Me fui al último paso del acta y del depósito, pero me faltaron todos los demás. Ah, pues por hacerlo así, porque te ganó la emoción, te va a tocar pagarle al trabajador tanto. Y un dato curioso todavía para que tomen más en cuenta lo que está pasando, es que el 90% de este tipo de demandas se ganan. ¿De qué depende el 10% restante? Prácticamente del abogado que elija la empresa y del abogado que elige el trabajador. Pero ya tiene un 90% ganado. ¿Por qué? ¿Cómo vas a corregir algo que no tienes? ¿Cómo vas a hacer un reglamento interior de trabajo y depositarlo y tener un acuerdo de depósito con una fecha de hace 2, 3 años? Es imposible, sin mencionar que es ilegal. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, con lo que le hacen a sus trabajadores. Quiero terminar con una reflexión. Este proceso, si vieron, es muy general, porque para aplicarlo individualmente a las empresas depende de su giro. La plática que tuvimos ahorita es nada más para que sepan los pasos a seguir. El cómo aplicarlos es exclusivamente dependiente de su giro. Hay muchas empresas, aquí en Uruapan, por ejemplo, que estamos en un sector aguacatero de empaques, donde ya se cumplen con muchas de estas cosas por tema de certificaciones. También tengan mucho cuidado con las certificaciones. Si yo soy el proveedor y la empresa a la que le estoy proveyendo ya me piden un montón de cosas, a veces esos requisitos no cuadran con mi reglamento interior del trabajo. A veces, vamos a poner un ejemplo, hay una certificación que me pide que yo tengo que darles cada 4 horas un descanso de 15 minutos a mis empleados. Dices tú, bueno, pero eso ya está en la ley, yo les tengo que dar una media hora por cada 8 de trabajo para alimentos y cubrir necesidades fisiológicas. No, la verdad es que la certificación te dice que debes de tener 15 minutos intermedios cada 4 horas. Es decir, no me los pongas ni al principio ni al final de las 4 horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer, Lee? Ya no estoy cumpliendo. Si yo cumplo certificación, ya no voy a poder cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Porque la ley me dice que esos 15 minutos no son válidos. Deben de ser media hora continua. Entonces, ¿qué hago, Lee? Bueno, pues escoge. Legalmente, aplica la Ley Federal del Trabajo. No debes de restarle derechos al trabajador. Entonces, el requisito de tu certificación está mal. Platícalo, obviamente, con un cliente y llegar a un acuerdo para que te validen ese punto de otra forma, pero no me le hagan caso más a la certificación que a lo que dice la ley. Acuérdense de la pirámide que vimos al principio. La ley está por encima de lo que dice cualquier tipo de política o reglamento interior de la empresa. Quiero platicarles un caso muy particular. Obviamente por temas de confidencialidad no puedo dar datos, pero uno de los casos de los que supimos, uno de los trabajadores se llevó supuestamente de la empresa alrededor de 4 o 5 millones en desvíos, equipos y demás, varios tipos de situaciones.
La empresa no pudo demostrarlo de forma interna. En su etapa de investigación no se pudo demostrar que se realizó tal conducta. Incluyendo, dejando de lado que no tenía reglamento, Después de eso, al momento de dar las gracias a la empleada, al empleado, se dan cuenta de que la empleada tiene una causa o una justificación para absolutamente todo lo que le decían. Después de eso, obviamente no la iban a seguir teniendo ahí por tema de confianza, la despiden. Dicen, bueno, me aviento un despido, yo ya sé que el despido tengo que darle 3 meses, tengo que darle prima de antigüedad, tengo que darle sus prestaciones. Adelante, aquí están. Prefiero despedirla injustificadamente que me siga robando. Ahí el error de la empresa fue que aún así realizó el aviso de terminación, que es el ejemplo que veíamos hace rato. Entonces, oye, ando contador, no me importa, haz lo que tengas que hacer para que no me demande. Contador agarra confianza, va, deposita en conciliación y el error, y no nos ha pasado una vez, nos ha pasado varias veces. El error es que en ese aviso de terminación no se acompañaron todos y cada uno de los documentos que ya vimos a continuación. Al momento de llegar la demanda, la empresa se da cuenta de que el trabajador está pidiendo más, que no nada más es su finiquito, no nada más es la indemnización de los 3 meses, la antigüedad de sus prestaciones. Me está pidiendo los famosos 20 días por año. Y era un trabajador de 20 años en la empresa. Tenía 20 años laborando el trabajador conmigo, lo despedí, pero obviamente los 20 días por año nunca los consideré. Nos vamos a juicio. En juicio, obviamente, la empresa no pudo demostrar ni la causal, ni que tuviera reglamento, ni que el trabajador lo haya hecho. Incluso el juicio, este tipo de juicios es más rápido porque no hay tantas pruebas que desahogar. Nos vamos y se condena a la empresa a pagar 20 días por año por este tema. Tengan mucho cuidado porque para prima de antigüedad está topado. Entonces, estos 20 días por año en prima de antigüedad pues, tiene el tope del doble del salario mínimo, pero la indemnización de los 20 días por año no. Entonces, este trabajador que tuvimos ganaba alrededor de 500 y tantos diarios. La cuenta se le fue a la empresa hasta arriba. Entonces, le robó, supuestamente, el trabajador le robó un billetote. Después de eso, le pagaron la indemnización, la liquidación que de acuerdo a ellos correspondía. Después de eso, volvieron a pagar los 20 días por año. Y después de eso, nos vamos todavía al pagarle al abogado. Entonces, fue mucho gasto que tuvo que generar la empresa. Ojo, y el tope de los 20 días por año depende de cómo se haya reclamado en la demanda. La mayoría de las veces, por la forma en como las demandan, sí se topa, porque lo demandan vía, en términos del artículo de la reinstalación, pero este es otro supuesto distinto. Ok, entonces, quería darles este ejemplo porque sobre todo en este tema del COVID hemos notado que las empresas han estado corriendo mucha gente, que muchos de los gerentes o jefes de recursos humanos no dimensionan todavía lo que se viene. La base de trabajadores se amplió de los que están pidiendo empleo. Cuando ustedes empiecen otra vez a producir como normalmente producían, obviamente van a necesitar gente.